Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes, que día tras día toman un tiempito para tomar este estudio bíblico del libro de Romanos. Ya llegamos al capítulo 16. Estamos en el capítulo 16 del libro de Romanos. Qué bueno, ¿no? Ha pasado el tiempo y lo hemos aprovechado estudiando una porción de la palabra de Dios. Estaremos ahora en el capítulo 16. Hola hermano Julio, Dios te bendiga, el hermano Julio Fernández allí está conectado, bendiciones. Estamos en Romanos capítulo 16. Espero que hayan visto, hace unos instantes estuve subiendo la foto de una Biblia que tengo, gracias al Señor, por un amigo, Pastor Alcide Álvarez, Pastor Gary, allí de Montevideo, Uruguay. Me hizo este obsequio y voy a mostrarle. Esta es la Biblia del Cántaro. Vamos a ver si pueden ver. Aquí está. Es mucho más alta y grande. Esta es la Biblia del Cántaro. Castellano, romance castellano. Al principio puede costar un poquito, pero una vez que nos acostumbramos a leerla, es muy práctica. Muy bien, y aquí está mi otra Biblia. Muy bien. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta comparar, es la versión Reina Valera, la misma que tenemos, pero con aquel lenguaje antiguo con el que se hizo la primera, esta es la primera revisión. La primera traducción es la Biblia del Oso, 1569, si no me equivoco. Así que me gusta comparar, viendo las palabras del griego y del hebreo, cómo fueron traducidas en cada lugar, y el diccionario lo que dice en las palabras que se han ido pasando. Hoy quiero compartir dos versículos, versículo 1 y 2, en este capítulo 16, que está muy enriquecido, con mucha enseñanza. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Voy a saludar a hermana Andrea Figueroa. Amén, se pudo conectar, bendiciones. Dios te bendiga, hermana. Hermana Yamila Cortés, bendiciones. Saludo allí a Fran, a hermano Luis, hermana Lili. Y hermana Luciana está conectada. Dios te bendiga, hermana Luciana. Saludo a Sebastián y a Sofi, si está allí conectada. Que Dios le esté bendiciendo. Oramos por Cami también. Y Rocío, que Dios esté obrando en la familia. Que bueno, estamos ahí conectados, vamos a orar y vamos a ver estos versículos, y les voy a explicar también por qué hoy día traje mi Biblia del Cántaro aquí para compartir. Bendito Padre, damos gracias por este tiempo, día lunes a la tarde, que nos reunimos para estudiar un poquitito más de tu palabra, y para poder aprender te pedimos que tú nos ilumines, que tú alumbres las Escrituras con tu Espíritu Santo. Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, abre las Escrituras, Señor, para que podamos llenarnos de ti, que esté hablando al corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor, en esta noche, Señor. Aliméntanos. Oramos en nombre de Cristo y damos gracias por este hermoso día que ya llega a su fin, pero lleno de bendiciones, Señor, agradecidos porque tú has provisto del pan, has provisto, Señor, de todas las necesidades de tus hijos. Queremos orar por los que están enfermos, Señor. Oramos por el pariente, primo creo que es, de Mauricio Gallo, Señor, que tiene COVID-19, y también pedimos por los familiares de la vecina de hermana Elisa, que también están todos internados, todos con este virus, afectados. Queremos darte gracias porque en medio de toda esta pandemia tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Gracias. Te pedimos poder llevar el Evangelio a más personas
y aún aquellos que han estado, Señor, con algún tipo de otra enfermedad, que tú pongas tu mano sobre ellos. Queremos pedirte también por la operación, la cirugía que va a tener el día miércoles Ramón Salgado, Señor. Pedimos por él, Señor. Oramos en nombre de Cristo por este tiempo y por cada hermano que se conecta. Amén. Muy bien, estamos aquí. Oh, hermano Antonio, qué bendición, bendiciones. Hermana Caro, bendiciones. Qué lindo verles. Yo estoy bien, hermano, pero cada vez que voy a predicar me agarra tos porque me pongo siempre nervioso. Así que gracias por sus oraciones. Siempre es una responsabilidad predicar la palabra de Dios, entonces están los nervios y ustedes van a ir viendo que después, durante la lección, se me va a calmar un poquito los nervios. Pero gracias por orar. Muy bien. Estamos aquí en el versículo 1 y 2 de Romanos 16. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está en este último capítulo haciendo los saludos finales, pero también antes de entrar a los mismos saludos, él está haciendo una recomendación a los hermanos en Roma. Recuerden que les mencionaba que en este capítulo íbamos a ver muchas cosas, como que había más de una sola iglesia en Roma, había más de una iglesia. Roma era la capital en ese momento del imperio y de hecho habría muchísimas personas. Entonces era lógico que hubiese más de una iglesia local. Pero esta carta ha sido llevada desde Corinto hasta Roma, y lo que entendemos cuando estamos estudiando de esta carta es que es muy posible que esta hermana es la que llevó la carta, que a esta hermana se le pidió que acercara la carta a los hermanos allí. Entonces, por esa razón, Febe estaría en Roma haciendo un servicio, llevar una carta. Me interesa porque siempre ha traído, hay muchos comentarios, ¿no es cierto?, sobre estos pasajes bíblicos, pero me interesaba ver algunas palabras y considerar las primeras traducciones. Y mire, se lo voy a tratar de poner en palabras prácticas lo que tenemos aquí. A ver si lo puedo mostrar. Muy bien. Aquí estamos en el capítulo 16 de Romano. Y dice: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, que está en el servicio de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, necesidad, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muy bien. Vieron y notaron que había algunas palabras diferentes. Bien, vamos a ver que las palabras vienen del griego en el Nuevo Testamento. Tengo otra versión que es la 1865 también, y dice: encomiéndoos a Febe nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es propio de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que os hubiere menester, que tuviera necesidad. Menester significa, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La primera palabra que quiero compartir con ustedes para pensar es recomendar. En las versiones más antiguas dice encomendar. Y es lo mismo, recomendar, encomendar. La palabra viene del griego sunistao o sunistano, que está diciendo que presenta favorablemente
a una persona, que la presenta con atributos favorables, que exhibe a esa persona, ¿no? Cuando uno exhibe algo como mostrando es lo mejor, lo bueno, en ese sentido está expresada esta palabra. Y también dice alabar, mostrar, recomendar, hacer resaltar los atributos positivos que tiene esta persona. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Pablo tiene que haber conocido muy bien a Febe, esta hermana. Y él la conoció de la iglesia de Cencrea. Bueno, en las versiones más antiguas dice Cencreas con S, pero es el mismo lugar, Cencrea. Una mujer que era notable en esa iglesia, pero más allá, fuera de esta iglesia, porque Pablo había sido beneficiado por el ministerio, el servicio que esta hermana daba en la obra del Señor. Si leemos al final, dice el versículo 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y a quienes está ayudando fuera también de la iglesia. Ella había tenido parte con los misioneros. Pablo, apóstol a los gentiles, había estado predicando el evangelio por todos lados. Y cuando ella tuvo la oportunidad, por testimonio y boca de Pablo, allí escrito en Romanos 16:2, encontramos de que ella había estado ayudando a Pablo para que él pudiera hacer la obra. Si no lo hubiese reconocido Pablo en esta carta, nunca lo sabríamos sino hasta el día que vayamos a los cielos. Quizás habían muchas otras personas, pero era notoria Febe, esta hermana. Dice hermana, ¿no es cierto? Esa palabra, os recomiendo, encomiendo. Es difícil en nuestros días hoy decir que podemos recomendar a todos. No podemos recomendar a todos. De hecho, seguimos practicando la carta de recomendación o encomendación. Cuando un hermano tiene que viajar a otra ciudad, a otra provincia por una razón de trabajo, se mudan de lugar, un tema de salud puede ser también, se van a otra ciudad donde hay quizás un hospital especializado en algo y hay otra iglesia hermana, lo que hacemos es mandar una carta de recomendación al pastor de esa otra iglesia para que reciba a este hermano o hermana o esta familia cristiana como hermanos, ¿no es cierto?, que han estado con nosotros. Y cuando recomendamos, estamos diciendo, miren, reciban estos hermanos, son hermanos fieles, son hermanos que aman al Señor, que sirven a Dios, siempre están presentes para la gloria de Dios, al servicio de los santos. Pero a veces hay hermanos que se van de una iglesia hacia otro lugar y no podemos recomendar, por más que pidan carta de recomendación, porque cuando llegan a esa otra iglesia el pastor va a decir muy bien, necesito la carta de recomendación de tu pastor, y no le podemos mandar la carta de recomendación. ¿Por qué? Porque son hermanos que no han sido fieles, han sido infieles al Señor en toda área, desde la asistencia, desde el servir al Señor, de usar sus dones, y muchos de ellos también han sido quizás de tropiezo en la iglesia o de causa de varios problemas. Entonces no recomendamos a un hermano en pecado a otra iglesia, sino que la carta de referencia, no de recomendación, de referencia será, pastor querido, hermano en Cristo, mira, este es el testimonio de tal persona. Y aquí Pablo está exhibiendo, está diciendo yo me pongo de garantía, pongo las manos al fuego por esta hermana, se las encomiendo, cuídenla, se las recomiendo, recíbanla,
Qué lindo poder recomendar hermanos. A eso me ha traído mucho gozo poder recomendar hermanos a otros pastores, a otras iglesias hermanas, porque han sido de gran testimonio sirviendo al Señor con nosotros y también lo siguen haciendo cuando están en otra congregación. Y dice, esta es la palabra recomendar, la otra palabra de hermana es importante porque recomendamos a hermanos en Cristo, no podemos recomendar a otra iglesia, a un incrédulo. La palabra que quiero contemplar ahora es Febe, el nombre de esta hermana en Cristo. ¿Sabe qué interesante que es? Febe, la palabra griega es foibe, es una palabra femenina, lleva ese nombre, pero significa brillante, brillante. No es una casualidad, porque Cristo dijo que nosotros, hermanos, debemos de ser luz en este mundo, debemos alumbrar con nuestras buenas obras. El nombre de esta hermana literalmente le identificaba como lo que era, una luz en la ciudad donde ella vivía, Cencrea. Era una luz junto a aquella iglesia de Cencrea. Con sus buenas obras, con su testimonio, ella brillaba, mostraba a Cristo a otros. No solo mostraba esa luz de Cristo entre la iglesia y los hermanos, sino que también a aquellos que le habrían conocido. Qué lindo que podamos tener nosotros un nombre, ¿no?, de parte de Dios que dijese que nosotros alumbramos. ¿Qué tal está tu luz? ¿Estás alumbrando? Dice que nosotros somos la luz en este mundo. Este mundo está en tinieblas y que ninguno prende una lámpara y la esconde debajo de la cama ni la pone debajo de una jarra, sino que cuando se prende una lámpara se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres, para que puedan ver a Cristo. Son enseñanzas que el Señor nos dejó. Y querido hermano, qué bueno es que otro te alabe, que otra persona diga, este hombre, esta mujer, este joven, este niño es diferente. En él hay paz, es una buena persona, hace cosas buenas, habla cosas buenas. Qué importante que otro hable esto de ti. Aquí Febe no decía de ella misma las cosas, sino que Pablo estaba dando testimonio de esta hermana en Cristo. Querido hermano, ¿cuál es el testimonio que estamos dejando con nuestros vecinos, las personas que nos conocen? ¿Somos luz o acaso estamos ocultando a Cristo porque estamos obrando de una forma incorrecta? Obrar de una forma incorrecta es realmente opacar la luz de Dios que está en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Es entristecer el Espíritu Santo y no alumbrar. Queridos hermanos, seguimos. Qué linda palabra, ¿no? Febe, brillante, que brillemos nosotros como Febe. Otra de las palabras es, en nuestra versión, la 1960 de la Biblia, dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Eso ha traído muchas veces algunas diferencias de opiniones pensando del oficio. Tenemos dos oficios en la iglesia, que es pastor y diácono. Entonces ha traído el pensamiento de que una mujer puede tener el oficio de diaconisa por esta palabra que tenemos en estas versiones más nuevas. Pero la palabra allí en el griego, diáconos, viene de hacer mandados. Eso significa. Y muchos pretenden un lugar en el diaconado, pero para dirigir. En este tiempo, la iglesia contemporánea, decimos en los tiempos que vivimos, y yo cuando digo de estos tiempos contemporáneos, yo puedo recordar
aún desde los fines de los años 80, de los 88, 89, donde yo ya estaba, por la gracia de Dios, conociendo al Señor y aprendiendo de a poco. Pero en aquel tiempo y durante los años 90, yo pensé que los diáconos eran los que dirigían y tomaban decisiones, porque muchas veces había visto hermanos que habían sido mencionados como diáconos, pero nunca les vi haciendo mandados, sino que los vi en reuniones tomando decisiones. Y ¿sabe que ese no es la función del diácono? Un diácono oficialmente llamado para servir en la iglesia de tiempo completo, lo encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 6, donde fueron escogidos varones llenos del Espíritu Santo, para encargarle un trabajo. Y el trabajo era servir las mesas, porque daban comida a las viudas en aquel momento. Y esta es la función: hacer mandados, servir a la mesa. Otra de las palabras que se traducen como diácono es ayudante, mesero. El mesero, el que lleva la comida a la mesa, o en otros quehaceres, escuche, domésticos. Quiere decir que el diácono es aquel que, si es oficialmente llamado para ayudar, para servir, ministrar, va a estar en el tema de limpieza del templo, mantenimiento del templo y asistir con los alimentos a los necesitados. Pero hoy en día muchos pretenden lugar para dirigir, y el diaconado literalmente es lo opuesto. Todo cristiano debe servir a Cristo en su iglesia, y de hacerlo fuera debe ser enviado por esa iglesia para hacerlo con recomendación de la iglesia. Podemos decir, en este tiempo nosotros no tenemos oficiales, diáconos mencionados como oficiales en la iglesia trabajando de tiempo completo. Y recuerde que cuando en Jerusalén se llamaron 7 diáconos, había más de 10.000 personas de miembros. Entonces era necesario tener estas personas. Pero hoy en día no estamos teniendo oficialmente llamado un diácono, pero sí estamos llamados todos a servir, sin tener que ser oficialmente diáconos de tiempo completo. Y cuando habla de servir, allí habla tanto a un hombre como a una mujer. Me gusta lo que dice la 602, la 805 y 1865, y dice: encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia de Cencrea. Una hermana activa, está diciendo, una hermana que sirve en donde haga falta. Y hoy día yo podría mencionar hermanos que sirven así, y hermanas. Pensemos en algunas hermanas y podemos pensar, bueno, hermanas que siempre están dispuestas para servir, y puedo pensar, bueno, hermana Elisa, Marisa, Julieta, y seguramente hay más, ¿no es cierto? ¿Hermana? Tania, hermana Tania, ella es una hermana también que está siempre dispuesta para servir. Y creo que hay otras hermanas, pero son las que más visibles por allí estamos viendo. No importa qué, barrer, limpiar ventanas, limpiar baños, asistir a alguien, siempre están dispuestos para ayudar. Bueno, estoy pensando también en hermana Rosa, muchas veces también Rosa Ibarra ha estado en las oportunidades que he tenido para limpiar lo que fuera. Y yo sé que hay muchos más, perdonen que me haya olvidado de alguno, pero estoy tratando de poner algo práctico entre los hermanos que conocemos en la iglesia. Y podríamos decir, bueno, esta hermana Febe estaba continuamente sirviendo en la iglesia. No era una hermana que a veces estaba y a veces no estaba. Ella estaba sirviendo, la cual es presente en el servicio. Podían contar con esta hermana para hacer qué cosas, según la palabra diáconos y diaco. Podían contar con ella para hacer mandados, para ayudar en lo que fuera, aún como mesera, para servir la mesa, preparar la comida o hacer la limpieza y preparar el lugar de reunión.
ella era conocida por esto y tendría la capacidad para poder servir y enseñar quizás a otras hermanas de la palabra de Dios. Yo creo que sí, porque una persona que está rendida al Señor es una persona llena del Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno. A veces hay personas que dicen, bueno, póngalo a fulanito a hacer algo en la iglesia a ver si se pone fiel. Pero es un problema, hermanos, porque Dios nunca pone a alguien para ver si se pone fiel. Dios pone a los que son fieles para hacer algo. Muchas veces como pastores podemos cometer estos errores. Usted tiene que estar fiel para poder servirle. Usted debe ya estar leyendo la Biblia y estudiando para que el día que le toque enseñar, usted no se ponga recién allí a estudiar la Biblia. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder servir en la escuela dominical. Maestro de escuela dominical. El Señor no nos ha permitido tener a todas las clases de la escuela dominical. Pregunto si el Señor está usando esto como una oportunidad para probarles a ustedes si están estudiando la Biblia. ¿Por qué? No se trata, yo soy maestro, bueno, porque soy maestro voy a estudiar para el domingo. No, usted tiene que estudiar la Biblia cada día. Dios tiene un mensaje para usted cada día. Esta hermana estaba presente en el servicio, la cual está en servicio de la iglesia en Secrea. La otra palabra, frase, es iglesia que está en Cencreas. Siempre se nos habla de una iglesia local, la Biblia. Allí en esa iglesia local es donde asistimos. Somos miembros de esa iglesia local. Esta hermana era miembro de ¿qué? La iglesia de Cencrea. ¿Dónde servía? En la iglesia de Cencrea. ¿Dónde diezmaba y ofrendaba? En la iglesia de Cencrea. Donde ella adoraba a Dios con los hermanos y cantaban y oraban con hermanos, en la iglesia de Cencrea. Donde ella había crecido, en la iglesia de Cencrea. ¿Desde dónde ayudaba a la obra evangelística? Desde la iglesia de Cencrea. Ella estaba activa en la iglesia, en todas las actividades, el propósito de la iglesia de Cencrea. Queridos hermanos, qué lindo sería poder recomendar a más de una hermana y a más de un hermano, a más de un joven que tuviera estas actitudes, estar sirviendo en la iglesia. Dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor. Bien, eso está escrito en todas las versiones, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Esta palabra santo, somos santos todo aquel que hemos sido salvos por Cristo, nos ha santificado. Pero está diciendo hermanos que están activos sirviendo, como la ofrenda para los santos, tiene ese sentido. Ella es digna, como cualquier otro hermano que está sirviendo al Señor, que sea recibida. Es digna de que la ayuden, dice, que la ayudéis en cualquier cosa que os hubiere menester, que necesite. Ayudé en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Como si fuera quizás un misionero, ¿no? Que pasa por una iglesia y le dicen, encamínenlo, ayúdenle en todo lo que necesita. Esta hermana le habían encomendado una tarea, un mandado, llegó a Roma, pero dice la carta esta de Roma, recíbanla y provéanle todo lo que ella necesite. Quiero recordar que hemos tenido hermanos varias veces mandándolos como iglesia, encomendándolos a ayudar en otras obras, en otras provincias. Y ahora estoy recordando que en el 2015, ¿no es cierto? Desde el 2015 por varios viajes allí a Curuzú, Coatiá, mandábamos hermanos. ¿Qué estaban haciendo esos hermanos? Eran hermanos que estaban activos aquí en la iglesia de Córdoba, fieles, y fueron enviados a servir por un tiempo en la obra
o la iglesia allí en Cruzú Cuatiá. Y era bien poder decirle, atiéndanlo, recíbanlo, los encomendamos. Y recuerdan, hermanos, muchos de los que han ido y han servido, ustedes estaban en ese lugar que Febe está aquí en Roma, y con esa recomendación. Quiero terminar con una palabra, ayudado, porque dice la palabra de Dios aquí, que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ayudado. La palabra en griego es prostatis, una palabra femenino, y habla de patrona. Patrona. Se debe de interpretar como alguien que auxilia, una auxiliadora. En alguno de los comentarios que he encontrado, hace la referencia de una persona, una mujer, que tiene ciertos recursos, una cierta adquisición económica, que una vez convertida a Dios, lo usó todo para la obra. O sea, invirtió todos sus bienes, sus capitales para el ministerio. Y ella quizás cubrió muchísimas cuentas para que otros salieran a llevar el evangelio y pudieran trabajar de tiempo completo en el evangelio. Gastó de lo suyo. A mí me hace pensar esto. Dice la palabra de Dios allí, Pablo, porque ella ha ayudado, ella ha sido auxiliadora, ha sido patrona, una proveedora para que otros pudieran trabajar de tiempo completo en la obra, incluyéndolo a Pablo. Así que ella ahora necesita ayuda. Usted puede pensar, si ella tenía recursos, ¿qué pasó con esos recursos? Si ella habría tenido una situación social, una adquisición económica, ¿no es cierto?, buena, ¿qué pasó? Porque ahora dice, denle en lo que necesite, ayúdenle en lo que necesite. Pues yo creo que ella, al decirse esto, ella ha gastado todo, ha invertido todo en muchos y en Pablo. Ella invirtió en lo eterno y celestial. Ella pensó que valía la pena servir a Cristo, porque Cristo le salvó. Ella debe haber entendido que ella pasó de muerte a vida, que ahora tenía un propósito y un sentido su vida, y era brillar para Cristo, servir en todo lo que ella pudiera servir, y gastar, invertir todo lo que ella podía para que la palabra de Dios corra. Y creo que al punto, como se nos habla de otros hermanos, como los hermanos de Filipos también, que gastaron todo al punto de quedar sin nada. Hermanos, qué lindo testimonio, Febe, brillante. Qué lindo que Pablo encomendó a Febe, y nos deja este pequeño testimonio que encontramos en estos dos versículos. Y en cuanto a nosotros, hermanos, somos personas que pueden recomendar. ¿Es usted un cristiano delante de los ojos de Dios y de los hombres que podríamos recomendar, que está sirviendo en la iglesia de Córdoba? ¿Que está ayudando a otros para que la palabra de Dios corra? Misiones. Activa en la iglesia local, sirviendo en la iglesia local, activa en la obra misionera. Una persona que no quería cargo, solo quería servir a Cristo y brillar para Cristo. Brillemos para el Señor, hermanos. Sirvamos al Señor. Espero haya sido de bendición la meditación sobre Febe, esta hermana en Cristo. La vamos a conocer, estaremos con el Señor en los cielos y allí le veremos cara a cara, conoceremos a esta hermana que fue recomendada por Pablo a los hermanos de Roma. Si Dios permite, mañana continuaremos con los próximos versículos de este libro. Si el Señor te ha hablado, toma decisión, anota allí en el margen de Romanos 16, anota allí tu decisión.
quiero brillar, Señor. Quiero realmente brillar para ti. Señor, yo quiero estar fiel, sirviendo en la iglesia que tú me has puesto. Señor, desde donde estoy, desde donde me has puesto, con los dones que me has dado, yo quiero ayudar a otros para que lleven el Evangelio. Bendito Padre, obra en nuestras vidas, obras con tu palabra, Señor, nuestro corazón. Completa, Señor, y con tu Espíritu Santo, todo lo que puede haberme faltado, Señor, y trabaja en el corazón de cada hermano, cada hermana, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús. Gracias por la vida de esta hermana que podemos ver, Febe. Y gracias, Señor, por ese testimonio que daba Pablo de ella aquí en Romanos 16, 1 y 2. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Dios me les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Saludos a todos, dice hermana Luciana, buenas tardes, pastor y hermanos. Gracias, hermana, por los saludos. Familia Cortés, bendiciones. Hola, hermano, dice hermana Caro. Saluda a Lucas. Hermana Julieta, Dios me lo bendiga. Ahí tenemos otra que le gusta estar siempre en la cocina, también cocinándonos cada día que hay una actividad. Amén, por servir siempre al Señor. Hermano Jeremías, hola pastor, hermana Andrea, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Jerez, saludo allí a tu mamá y seguimos orando por Armando, tu abuelito. Daniela Díaz, bendición hermana. Rosa López, allí tenemos nuestra hermana Rosa, bendiciones. Hermano Scott Manes, Dios le bendiga pastor, qué bendición. Hermana Elisa, bendiciones. Hermano Guillermo, Dios me les bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere. Oremos unos por los otros.